El cuaderno bajo la cama. Nunca fui de creer en historias de terror o fenómenos paranormales. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica. Eso era lo que me impulsaba a seguir adelante, sin temor a lo desconocido. Por eso, cuando tuve que viajar a una ciudad para un proyecto de trabajo, no dudé en buscar un lugar económico en Airbnb. Encontré un departamento pequeño pero limpio, en una zona tranquila y con buenas reseñas. El precio era razonable, así que reservé y me olvidé del tema. El anfitrión, don Esteban, era un hombre mayor. Me recibió con una cordialidad forzada y, cuando me entregó las llaves, me hizo una advertencia algo extraña. No mueva nada debajo de la cama, dijo sin dar más detalles. Lo miré, sorprendido, pero no le presté mucha atención. Pensé que probablemente solo era una manía o algún tipo de regla personal. Esa noche, después de un largo día de trabajo, llegué al departamento cansado. El lugar no era lujoso, pero estaba bien para lo que necesitaba. La cama era grande y cómoda, la cocina pequeña pero funcional y el baño estaba limpio. Todo en orden. A pesar de la simplicidad, sentí gusto. Sin embargo, había algo en el ambiente que no podía identificar. Una sensación extraña, como si el lugar tuviera una energía densa, pesada. Pensé que tal vez solo era el cansancio. Cerré los ojos y me quedé dormido rápidamente. Pero a mitad de la noche, algo me despertó. No sé si fue un ruido o un cambio en la temperatura, pero de repente me encontré en alerta. Miré la hora, eran las 3:13 de la mañana. Me sentí inquieto, como si algo estuviera mal, como si algo estuviera esperando a que me moviera. El aire estaba pesado, y la sensación en mi pecho me resultaba extraña. No podía moverme. Estaba completamente alerta, pero sin saber por qué. Decidí cerrar los ojos y tratar de dormir de nuevo. Pero justo cuando lo hice, escuché un leve rasguño. Era sutil, como si alguien estuviera arañando la madera del suelo. El sonido proviene de debajo de la cama. Mi cuerpo se tensó. La sensación de incomodidad se apoderó de mí. Pensé que debía estar imaginándome las cosas, que era solo el viento o una tubería, pero el sonido persistía. Las uñas rasgando la madera. Era un ruido inconfundible. Algo o alguien estaba ahí. No me atreví a moverme. No me atreví a mirar debajo de la cama. La advertencia de don Esteban volvió a mi mente, no mueva nada debajo de la cama. Pero ya era tarde. Estaba demasiado asustado para dormir, demasiado consciente de lo que podía estar ocurriendo en ese momento. Lo único que pude hacer fue quedarme allí, en silencio, respirando con dificultad, esperando a que el sonido se detuviera. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el rasguño cesó. La calma volvió a la habitación, pero mi mente seguía agitada. Me quedé despierto el resto de la noche, mirando al techo, sin atreverme a mover un dedo. No podía entender lo que había pasado. ¿Había sido solo mi imaginación? ¿Había algo real debajo de la cama? No podía dejar de pensar en eso. Al amanecer, me levanté rápidamente. No quería estar ni un minuto más en ese lugar. Aunque la luz del día parecía traer algo de paz, aún sentía esa sensación extraña que no me dejaba tranquilo. Decidí que lo mejor sería investigar debajo de la cama. No podía ignorar lo que había sucedido. Me agaché y miré, pero no encontré nada. La cama estaba vacía, como debería estar. Solo vi el suelo de madera. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía dejar el lugar sin haber descubierto la verdad. Fue entonces cuando mis ojos se posaron sobre algo extraño. Un cuaderno pequeño, con una tapa de cuero desgastada, estaba parcialmente asomando debajo de la cama. Mi corazón dio un vuelco. No sabía cómo no lo había notado antes, pero allí estaba, como si me hubiera estado esperando. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé y lo abrí. Las primeras páginas eran ilegibles, llenas de garabatos y dibujos incomprensibles.
Pero a medida que pasaban las hojas, los escritos se volvían más coherentes. Notas, más que nada, escritas de manera apresurada. Algunas partes estaban subrayadas, otras tachadas. Las palabras parecían robarme la atención, como si me estuvieran llamando. Si lees esto, por favor, no lo dejes aquí. Escapé, pero no sé si alguien más lo logrará. No es un sueño. No es mi imaginación. Si te despiertas a las 3:13, no te muevas. Mi estómago se revolvió. No entendía nada de lo que estaba leyendo. El cuaderno parecía haber sido escrito por alguien desesperado, alguien que había vivido algo en ese lugar. Cuando llegué a la última página, el horror me paralizó. Solo había una frase escrita con tinta roja. No mires bajo la cama a esa hora. Mi mente se nubló. No sabía qué hacer. La advertencia parecía clara. ¿Por qué no debías mirar debajo de la cama? ¿Qué sucedió a las 3:13 de la mañana? ¿Era todo esto una coincidencia? Ojalá hubiera tenido una respuesta lógica, pero no la tenía. Esa noche, decidí no dormir. A las 3:13 de la mañana, me senté en el sillón, observando la habitación con los ojos muy abiertos. El silencio era absoluto. No escuché nada, pero la tensión era insoportable. Como si algo estuviera esperando a que me moviera. Como si hubiera algo en la oscuridad que no debía ser visto. Por fin, al amanecer, me levanté y dejé el cuaderno sobre la mesa. No quería llevarme conmigo, pero tampoco podía dejarlo allí. Lo dejé al alcance de don Esteban, por si alguna vez volvió. Cuando me iba, vi que el cuaderno había desaparecido. No le di mucha importancia en ese momento, pero al cerrar la puerta tras de mí, escuché algo. Era el sonido de una cerradura girando, desde adentro. El reloj que no debería estar allí. Nunca fui una persona miedosa. Cuando tuve que viajar por trabajo a una ciudad en la que nunca había estado, decidí que la mejor opción era alquilar un Airbnb para estar más cómodo y tener algo de privacidad. Después de buscar un par de opciones, me decidí por un pequeño apartamento en una zona residencial tranquila. El precio era accesible y la anfitriona, Marta, había recibido buenas críticas. El día que llegué al apartamento, ya era tarde. El viaje había sido largo y agotador, así que no me quedé mucho rato inspeccionando el lugar. El apartamento era sencillo, con una decoración tanto antigua, pero tenía todo lo necesario: una cama, una pequeña cocina y un baño en perfectas condiciones. No me sorprendió mucho, lo que sí me llamó la atención fue un reloj antiguo de pared, colgado justo encima de la mesa del comedor. Era un reloj de cuerda, con una esfera dorada y números romanos, un diseño que no pegaba mucho con el estilo moderno del resto del lugar. Pero no le di mayor importancia. Esa noche me acosté temprano, ya que al día siguiente tenía una conferencia a la que asistir. Sin embargo, a mitad de la noche, algo me despertó. Fue un sonido suave, como un susurro en la oscuridad. Al principio no le presté atención, pero entonces escuché claramente el tic-tac de un reloj. Al principio pensé que era el mío, que había dejado funcionando en el salón, pero me di cuenta de que no estaba en mi habitación. El sonido venía de la dirección del reloj de la pared, en el comedor. Me levanté de la cama, extrañado, pero no le di mayor importancia. Tal vez estaba soñando. Sin embargo, cuando miré el reloj, noté que las manecillas no se movían con normalidad. La manecilla de las horas se desplazaba lentamente, pero de una manera errática, como si estuviera desincronizada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero rápidamente me convenció de que era algo normal, una falla en el mecanismo. Quizás el reloj era viejo, pensé. Aún así, me costó conciliar el sueño esa noche. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Al día siguiente, todo parecía normal. Me levanté temprano, fui a mi conferencia y regresé al apartamento por la tarde. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue que el reloj seguía allí, colgado en la misma posición.
Lo miré por unos segundos y noté algo aún más extraño: la manecilla de las horas estaba apuntando exactamente a las 3:15 y no se movía. El tic-tac había cesado. Me acerqué para observarlo de cerca, pero cuando lo tocó, sentí algo raro. El reloj estaba caliente al tacto, como si estuviera vivo. Decidí que ya era suficiente. Tenía que averiguar qué pasaba con ese reloj. Al día siguiente, antes de salir, tomé un destornillador y lo bajé de la pared. Al principio, todo parecía normal, el mecanismo estaba un poco oxidado, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, al abrir la parte trasera, descubre algo que me dejó helado. Dentro del reloj, entre los engranajes, había una pequeña caja de madera escondida. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras la sacaba con cuidado. Dentro de la caja había una fotografía en blanco y negro de una mujer con una expresión severa. No la reconocí, pero algo en su mirada me inquietó profundamente. Además, había una carta doblada, escrita a mano con tinta roja. La abrí con manos temblorosas, y leí lo siguiente: el tiempo te espera, pero no te detengas. Si ves la hora marcada, ya es demasiado tarde. No sabía qué pensar. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. ¿Qué quería decir esa carta? ¿Qué relación tenía la mujer en la foto con el reloj? ¿Y qué significaba eso de si ves la hora marcada? Mi mente estaba a punto de estallar, pero no podía dejarlo así. Al cerrar la caja, algo me detuvo. Me fijé en la esfera del reloj y vi algo escrito en la parte inferior, donde normalmente no miraba. Decía: no dejes que el tiempo te atrape. Decidí que tenía que irme. No sabía lo que pasaba con ese reloj, pero no quería estar más cerca de él. Llamé un taxi y me dirigí a la estación de tren para regresar a mi ciudad. Pero cuando traté de salir por la puerta del apartamento, algo me impidió hacerlo. La puerta no se movía. La giré varias veces, pero parecía estar bloqueada desde dentro. Miré alrededor, nerviosa, buscando alguna respuesta, pero no había nada. Fue en ese momento cuando escuché un ruido detrás de mí. Un susurro bajo y casi imperceptible, como una voz antigua que venía de las paredes del apartamento. «No te vayas», dijo la voz, clara y con una sensación de desesperación. Mi estómago se encogió, y un sudor frío cubrió mi frente. ¿Qué estaba pasando allí? Volví a mirar el reloj, que estaba colgado en la pared, pero esta vez algo era diferente. La manecilla de las horas había avanzado y estaba exactamente en la misma posición que la carta había mencionado, 3:15. El tic-tac comenzó a sonar con fuerza, como si fuera un latido, una llamada que me obligaba a escuchar. Desesperado, empujé la puerta con todas mis fuerzas y finalmente cedió. Salí corriendo sin mirar atrás, y cuando llegué al vestíbulo del edificio, vi a Marta, la anfitriona. Ella me miró fijamente, como si me estuviera esperando. ¿Te llevas el reloj?, me preguntó con una voz fría y casi mecánica. No sabía cómo responder. Solo pude mirarla, sin saber qué decir. Antes de que pudiera abrir la boca, ella simplemente me dio una pequeña sonrisa y se despidió con un gesto. Me sentí más confundido que nunca. ¿Por qué había hecho esa pregunta? ¿Sabía algo que yo no sabía? ¿Acaso todo había sido planeado? Tomé un taxi y regresó al tren, sin mirar atrás. A lo largo del viaje, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. No entendía qué relación tenía el reloj con todo aquello. Y lo más aterrador de todo es que, cuando llegué a mi casa, revisé las noticias del día. En los titulares, leí sobre un hombre que había sido encontrado muerto en un apartamento en esa misma ciudad. Su causa de muerte fue inexplicada, pero los informes indicaban que había muerto a las 3:15 de la mañana. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Era toda una coincidencia? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de ese reloj? Decidí no buscar más respuestas. Pero una cosa era clara: esa historia no había terminado.
la puerta que no debía abrir. Siempre pensé que los lugares nuevos guardaban historias. Historias de otros, de quienes los habitaron antes. Pero jamás imaginé que terminaría atrapado. Era un viaje de trabajo. Un congreso en una ciudad que no conocía y en la que no quería gastar demasiado en hospedaje. Así que eligió un Airbnb. Las fotos muestran un departamento pequeño, pero cómodo. El precio era razonable y las reseñas eran buenas, excepto por una que mencionaba algo extraño: tuve un problema con una puerta. Todo lo demás estuvo bien, no. Llegué tarde en la noche. La dueña me dejó instrucciones claras: la llave está en una caja con clave al lado de la puerta. Toma lo que necesites y si hay algún problema, escríbeme. Entré y todo parecía normal. El lugar olía a madera vieja, pero estaba limpio. Había un pasillo angosto que conectaba la sala con el baño y el dormitorio. Todo en orden. Pero luego noté algo raro. Había una puerta más en el pasillo. No estaba en las fotos. No había mencionado a ella en la descripción. No tenía manija. Era solo un marco de madera lisa con una cerradura. Por instinto, empujé con la palma de la mano. No se mueva. Me acosté, pero dormí mal. No fue por ruido ni por incomodidad. Fue por la sensación de que el departamento estaba incompleto, de que había algo que no debía estar ahí. Al día siguiente, trabajé todo el día y volví de noche. Me preparé algo rápido de cenar y encendí la televisión. Pero esa puerta seguía en mi mente. Busqué alguna forma de abrirla. Revisado las paredes, la cerradura. Nada. Toqué con los nudillos y sonó hueco. Algo había detrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido. No era fuerte. Un golpeteo suave, rítmico. Al principio pensé que era el viento. O una tubería. Pero luego noté que venía del pasillo. Me levanté en silencio. Me acerqué. El sonido provenía de la puerta sin manija. Un golpeteo, pausado, constante. Como si alguien del otro lado estuviera esperando. Sentí un escalofrío en la nuca. No abre. No quise abrir. Me metí en la cama con el corazón latiéndome en la garganta. A la mañana siguiente, la puerta estaba entreabierta. No recuerdo haberla tocado. No tenía cómo abrirse sola. No había viento. No había corriente. Me acerqué lentamente y me miré dentro. Era un cuarto pequeño, vacío. Sin ventanas. Solo 4 paredes de concreto gris. En el centro, un colchón sucio. No dormí más en ese departamento. Esa misma mañana, llamé a la dueña y le dije que había un problema con la puerta. Guardó silencio por un momento y luego me respondió con voz tensa. No deberás abrirla. Colgué. Metí mis cosas en la maleta y salí de inmediato. No me quedé ni un minuto más. Nunca supe qué era ese cuarto, ni por qué estaba cerrado. Pero desde entonces, cuando reservo un Airbnb, me aseguro de que todas las puertas aparecen en las fotos. El apartamento en el último piso. Hace algunos años, por un viaje de trabajo, me vi obligado a quedarme en un Airbnb en una ciudad donde nunca había estado antes. No era la primera vez que usaba esta plataforma para alojarme, así que estaba acostumbrado a encontrar lugares cómodos y bien ubicados. Esta vez, la anfitriona, Mariana, parecía ser muy simpática en los mensajes y tenía buenas reseñas, por lo que no dudé en hacer la reserva. El apartamento estaba en el último piso de un edificio viejo, pero bien cuidado, ubicado en un vecindario tranquilo, lo cual me pareció perfecto para descansar después de largas jornadas de trabajo. Cuando llegué al apartamento, me encontré lo espacioso que era. Tenía un estilo bastante clásico, con muebles de madera oscura y cuadros antiguos en las paredes. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me inquietó ligeramente.
Quizás era la sensación de que, a pesar de estar en un apartamento moderno, el lugar tenía algo de antigüedad, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El apartamento en sí era muy cómodo, con una cocina pequeña, una habitación con una cama enorme y un baño que, aunque sencillo, estaba bien equipado. Después de un largo día de reuniones, decidí descansar temprano y me metí en la cama. Lo primero raro ocurrió al principio de la noche. Mientras me acomodaba en la cama, me di cuenta de que el reloj en la pared de la sala no paraba de hacer un tic-tac ruidoso, algo que no me había percatado cuando entré. Al principio no pensé mucho en ello, pero conforme avanzaba la noche, el sonido me empezó a parecer molesto. Decidí levantarme y bajarle el volumen al reloj. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En la esquina del salón, junto a la ventana, había una puerta cerrada, pequeña, que no parecía tener ninguna utilidad. En ese momento, mi curiosidad despertó. Pero al ver que no había forma de abrirla sin forzarla, decidió dejarla y volver a la cama. Esa noche, no pude dormir bien. Sentía una extraña inquietud, como si alguien estuviera observándome. Cuando me desperté por la mañana, el apartamento parecía tan normal como la noche anterior, pero algo no encajaba. Durante todo el día, me sentí incómodo, como si algo me siguiera. Al regresar por la tarde después de un día largo, decidí intentar relajarme y olvidar esa extraña sensación. Me preparé algo para comer y me senté a ver televisión. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, volví a sentir esa misma sensación extraña. Casi sin querer, mi mirada volvió a ir hacia la puerta pequeña del salón, que parecía cada vez más desconcertante. Decidí que esa noche, antes de acostarme, investigaría qué había detrás de esa puerta. Mi mente no dejaba de pensar en lo que podría haber allí, aunque no sabía por qué. Me levanté de la cama, tomé una linterna y me acerqué a la puerta. Al principio, la manija no se movió, pero con un poco de esfuerzo, pasó. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el aire frío que salía del interior, algo totalmente fuera de lugar dado que el resto del apartamento estaba cálido. Entré en lo que parecía un pequeño trastero, completamente vacío excepto por una silla en el centro de la habitación. Estaba colocado en dirección hacia la ventana, pero algo en ella me hizo sentir incómodo. La silla estaba impecablemente limpia, pero el ambiente en el cuarto era diferente al del resto del apartamento. Sentí como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Miré a mi alrededor, sin entender por qué me sentía tan extraño. De repente, algo llamó mi atención. En una esquina, sobre el suelo, había una pequeña caja de madera. Antigua parecía, como si hubiera estado allí durante años. Curioso, me agaché a abrirla, y dentro encontré una serie de cartas en mal estado. La mayoría estaban arrugadas, algunas casi ilegibles, pero lo que me inquietó fue que todas estaban escritas a mano, con una tinta marrón que parecía desgastada. Una de las cartas decía: no busques lo que no estás preparado para encontrar. Al leer esas palabras, una sensación de incomodidad me recorrió todo el cuerpo. Algo no estaba bien en ese apartamento, algo que no podía entender. Dejé la caja rápidamente, me levanté y cerré la puerta del trastero sin mirar atrás. Esa noche, decidí no dormir en el apartamento. El miedo me invadió. Algo me dijo que no debía estar allí, que esa puerta, esa caja, no eran solo coincidencias. Pero no podía irme. Había llegado para un trabajo y no tenía otra opción que quedarme. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Decidí no hacer caso, me metí en la cama y traté de dormir. La mañana siguiente, al despertarme, no me sentí mejor. Sentía que algo se me escapaba, pero no podía identificar qué era. Cuando me levanté, noté que la puerta pequeña había sido abierta, aunque yo no lo había hecho. Nadie más tenía acceso al apartamento, solo yo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible que la puerta se hubiera abierto sola? Decidí investigar más a fondo, buscando algo que me diera una explicación.
Revisé los cuadros en el salón, buscando algún indicio. Fue entonces cuando vi algo extraño. Un cuadro en particular, que antes no había notado bien, parecía mostrar una imagen del edificio donde estaba alojado, pero la representación no era reciente. En la pintura se veía un grupo de personas antiguas sentadas, todas mirándome fijamente, con una expresión sombría en sus rostros. Me sentí aterrorizado al darme cuenta de que uno de esos rostros parecía el mío. Aterrorizado, tomé mis cosas y salí del apartamento sin pensarlo más. No volví a quedarme allí. Cuando le escribí a Mariana para comentarle lo sucedido, nunca me respondió. Busqué información sobre el edificio, y descubrí algo que me heló la sangre. Años atrás, alguien había muerto en circunstancias misteriosas en ese mismo apartamento, y algunas personas creían que su espíritu aún rondaba allí. Aunque no creía en esas historias, algo me decía que había algo más detrás de todo eso. Nunca volví a utilizar Airbnb de esa manera. El miedo y la sensación de estar siendo observado nunca me dejaron tranquilo. Aunque no sé qué sucedió exactamente en ese apartamento, sé que algo extraño sucedió, algo que no puedo explicar. Y aunque intenté racionalizarlo todo, no pude evitar sentir que, en ese lugar, el tiempo y las personas que lo habitaron antes que yo, aún estaban muy presentes. El refugio en el bosque. Hace un par de años, decidí tomarme un tiempo para desconectar de la rutina. La idea de pasar un fin de semana en medio de la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad, me pareció perfecta. Después de investigar varias opciones en Airbnb, encontré una cabaña en el bosque, ubicada en una zona aislada, ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad. La anfitriona, Sofía, parecía muy amable y sus mensajes eran cálidos, asegurando que el lugar era perfecto para relajarse. Decidí hacer la reserva sin pensarlo demasiado, sin saber que esa decisión cambiaría mi concepto de lo que significaba sentir miedo. Al llegar, el paisaje era impresionante. La cabaña estaba ubicada en medio de un denso bosque, rodeada de árboles altos y un silencio absoluto. No había ni un solo sonido de la ciudad, ni siquiera el canto de los pájaros. Lo único que se escuchaba era el viento moviendo las ramas de los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. La cabaña en sí era pequeña, de madera, con una chimenea en el salón principal y grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante del bosque. Todo parecía perfecto, pero algo no encajaba. A pesar de la belleza del lugar, había una sensación extraña en el aire, una especie de pesadez que no podía identificar. Esa primera noche, me acomodé junto a la chimenea, leyendo un libro y disfrutando de la paz. De repente, el silencio se rompió por un sonido suave pero inquietante, una especie de crujido, como si alguien estuviera caminando por el techo. Al principio, pensé que era el sonido natural de la casa adaptándose al frío, ya que era una construcción de madera, pero luego ese crujido se repitió, de manera más fuerte. Como si algo o estuviera alguien moviéndose realmente. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era parte del ambiente, pero esa sensación de inquietud no me dejó dormir bien esa noche. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la intención de explorar los alrededores. El aire frío me despejó un poco, y mientras caminaba entre los árboles, intentaba convencerme de que todo estaba bien, de que solo había sido mi mente jugando trucos. Sin embargo, algo me rondaba en la cabeza, había algo en ese lugar, en ese bosque, que no terminaba de sentir bien. Volví a la cabaña por la tarde, para encontrar que el lugar estaba igual de silencioso y desolado. Decidí hacer una cena ligera y me senté junto a la ventana, disfrutando de la vista. Esa noche, algo cambió. Mientras me preparaba para dormir, escuché un golpeteo suave en la puerta trasera de la cabaña. Al principio, pensé que podía ser algún animal del bosque, pero luego el golpeteo se hizo más claro y distinto. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con los nudillos, de manera insistente. Me acerqué a la puerta con cautela, sin saber qué esperar. Al mirar por la ventana, no vi a nadie.
No había ni una figura ni un ser en los alrededores, solo la oscuridad del bosque. A pesar de la sensación incómoda, decidí no abrir la puerta. Me alejé de la entrada y me dirigí al salón para intentar descansar, pero el golpeteo no cesó. Era como si alguien estuviera fuera, esperando. La tensión era insoportable. Esa noche, dormí poco. El golpeteo persistió durante horas, y cada vez que me despertaba, parecía más cercano. A la mañana siguiente, decidió que debía investigar más a fondo. Salí al exterior, buscando algún rastro o señal que pudiera darme una explicación lógica, pero no encontré nada. No había huellas ni rastros de ningún tipo. A pesar de la paz aparente, algo dentro de mí me decía que debía irme, pero por alguna razón, no lo hice. No quería darme por vencido y abandonar el lugar, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Esa tarde, después de una caminata por el bosque, regresó a la cabaña. Mientras me acercaba, vi algo que no había notado antes, una vieja silla de madera, ubicada justo frente a la puerta trasera. La silla estaba desgastada, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, pero lo más extraño era que parecía haber sido colocado allí intencionalmente, como si alguien quisiera que la viera. Sentí un escalofrío recorriéndome, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, al entrar nuevamente, el ambiente en la cabaña se sentía diferente, más denso. Era como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. Esa noche, cuando me acosté, el golpeteo en la puerta volvió, pero esta vez, acompañado de una voz baja y susurrante, casi inaudible. No podía entender lo que decía, pero me heló la sangre. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, no había nada. Ni huellas, ni rastro de vida en los alrededores. La voz y el golpeteo cesaron de inmediato, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Decidí no quedarme más tiempo. Tomé mis pertenencias y salí de la cabaña sin mirar atrás. Con el corazón aún acelerado, manejé durante horas hasta llegar a un pueblo cercano, donde me detuve en un pequeño café. Al contarle al dueño del café sobre mi experiencia, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que le estaba diciendo. Finalmente, me miró con una expresión grave y me dijo: esa cabaña ha tenido varios inquilinos que se han ido de la misma forma, siempre con historias extrañas. Nadie se queda allí por mucho tiempo. Nunca supe qué ocurrió en esa cabaña, ni quién o qué me acechaba en el bosque. Pero después de esa experiencia, ya no pude ver el bosque ni de la misma manera. Lo que sucedió allí, lo que escuché y sentí, no tiene una explicación lógica. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar aún el golpeteo en la puerta y la voz susurrante, diciéndome algo que nunca logré entender. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.